Buen día, mi nombre es Irma Indira Jiménez Gómez y en esta pequeña charla hablaremos sobre plagas y enfermedades que afectan a cultivos agrícolas. Se puede decir que una plaga es cualquier especie, raza, biotipo, vegetal o animal o agente patógeno que sea dañino para las plantas o los productos vegetales. Una plaga agrícola es cualquier población de organismos que se alimenten de plantas y que estos generen una disminución en la cantidad y calidad del producto. Eh, los principales plagas están constituidas por algunos ácaros, nemátodos, caracoles, aves, roedores e insectos. Estas plagas pueden llegar a ocasionar pérdidas económicas desde un 20 hasta un 40%, además de que incrementan el gastos de producción debido a que se deben de implementar el uso de agroquímicos o algunas otras alternativas para poder controlarlas o erradicarlas. Los organismos causantes de plagas están constantemente en competencia por alimento con el hombre y pueden causar daños a frutos, hojas, tallos, raíces y flores. Podemos decir que se considera una plaga directa si ésta afecta o ataca a las partes que el hombre cosecha, y una plaga indirecta pues sería cuando se está afectando a la parte que no se cosecha. También podemos clasificar a las plagas de acuerdo a su densidad poblacional. Se considera una plaga potencial cuando estas, bajo las condiciones que existen en el cultivo, no ocasionan efectos negativos en la cantidad y la calidad de la cosecha. Normalmente la densidad poblacional es muy baja y puede pasar desapercibida. Esta densidad poblacional baja muchas veces puede deberse a la presencia de enemigos naturales. También tiene que ver con la susceptibilidad de las variedades que se están cultivando, de las prácticas culturales que se implementen y de que si las condiciones climáticas podrían no ser favorables para su desarrollo. Pero si existiera algún cambio en cualquiera de estos factores, podría desencadenar o podría pasar a ser una plaga real. En esta gráfica podemos visualizar el tipo de plaga dependiendo a la densidad poblacional. Como habíamos mencionado, las plagas potenciales o aquellas que no tienen importancia económica, normalmente su densidad poblacional es muy bajo y no llega a causar un daño. Sin embargo, otro tipo de plagas, las cuales se consideran como plagas ocasionales, estas plagas en ciertas temporadas del año pueden llegar a cantidades poblacionales que sean perjudiciales para el cultivo. Sin embargo, ya que muchas veces solamente se presentan en un periodo del año, estas no comprometen el rendimiento del cultivo, aunque sí pueden generar cierto grado de daño en él. Y por otra parte tenemos a las plagas claves, en donde la densidad poblacional siempre queda o es persistente y queda sobre el nivel del daño o el umbral del daño, y pues aquí sí ocurre una reducción en el rendimiento del cultivo. Las plagas migrantes son ocasionadas por organismos los cuales no residen en los cultivos, pero pueden penetrar en ellos periódicamente como consecuencia de sus efectos migratorios. Un ejemplo de esto podrían ser las langostas migratorias, y también aquí entrarían las aves. En cuanto a otro ejemplo de plagas es las plagas contaminantes, que estas son plagas transportadas por un producto, el embalaje, el medio de transporte
o que se adquiera en el lugar del almacenamiento del producto. También podemos categorizar o clasificar a las plagas de acuerdo a las normas fitosanitarias. Se considera como plaga cuarentenaria a las plagas de importancia económica potencial para cierta área que se encuentre en peligro. La plaga puede estar presente o no. Si ésta está presente, su distribución es reducida y está controlada. Estas plagas cuarentenarias se pueden dividir en A1 y estas representan un peligro económico potencial, pero no están presentes en el país, y el A2 son aquellas que tienen una distribución limitada y que están siendo oficialmente controladas. Para las principales zonas que se encuentran en riesgo se implementan acciones de vigilancia como rutas de trampeo, parcelas centinelas, rutas de vigilancia y áreas de exploración. Esto permite tomar decisiones a nivel normativo y estratégico para realizar una adecuada prevención en cuanto a riesgos. Según la Senacica, en México existen 28 plagas las cuales se encuentran bajo vigilancia activa. Y cabe mencionar que muchas de estas plagas pueden producir enfermedades en las plantas. En la agricultura, una enfermedad es aquella alteración fisiológica derivada de la presencia de agentes bióticos o abióticos, en donde ocurren modificaciones morfológicas, las cuales se denominan síntomas. Para que se dé la presencia de una enfermedad, existen 3 factores necesarios. Uno de ellos sería el agente causal o el patógeno que causa la enfermedad, el hospedero susceptible y las que exista en el ambiente condiciones favorables de temperatura, humedad y luminosidad para que el agente patógeno pueda. Los agentes causales pueden ser, o los agentes causales bióticos pueden ser considerados como no infectivos, y estos factores son desfavorables para el desarrollo normal de la planta. Pueden estar afectando tanto a las raíces como a la parte aérea de la planta, y algunos ejemplos de estos pueden ser el exceso o falta de nutrientes, temperaturas extremas, acidez excesiva, salinidad, humedad, concentración de oxígeno inadecuada y la presencia de el CO2 o algunos gases de invernadero que puedan ser tóxicos para la planta. Para el caso de los nutrientes, pues los síntomas que se presenten va a ser dependiendo del elemento o nutriente que haga falta o que esté en exceso. Por ejemplo, en cuanto al déficit del nitrógeno, podríamos estar observando una clorosis parcial o generalizada en los follajes o en las hojas de las plantas. Si hablamos de algunas temperaturas extremas, pues el frío podría estar causando una marchitez, necrosis en alguno de los tejidos y también la presencia de tizones en estos. En el caso de la salinidad, un ejemplo de esto es que cuando hay demasiada salinidad impide una absorción adecuada de las raíces de agua por parte de las raíces, y esto pues se refleja en daños foliares, marchitez, clorosis o incluso la muerte del tejido o de la planta en su totalidad. También si hay un mal drenaje, del agua, podría estar afectando a la raíz y se podría producir cierta amarillez en el tejido
y también se ve la detención del crecimiento de la planta y muchas veces puede causar la muerte. Cuando existe un déficit de oxígeno, esto afectará a la respiración celular de las plantas y sus frutos y muchas veces se observan manchas internas en los frutos o necrosis. En cuanto a los contaminantes ambientales, algunos gases producidos por la actividad humana y varias industrias son tóxicos para el desarrollo de las plantas. Si sobrepasan los umbrales de tolerancia, por ejemplo del ozono, existirá una decoloración o necrosis celular, y si hay presencia de nitratos peroxiácidos, eh, podrían estar ocasionando la presencia de se llama platinado o bronceados en vez de las hojas de las plantas. Y también algunos monóxidos de carbono están relacionados con la afectación del crecimiento y la producción de frutos. Otros agentes que podrían estar causando ciertas enfermedades podría ser el uso de agroquímicos, ya que estos podrían ser tóxicos para la planta y afectarían su desarrollo. Y también cuando ocurren ciertas prácticas culturales que a lo mejor son agresivas para la planta o que éstas les puedan generar un estrés, como ejemplo podemos decir que es en la cosecha, en la poda, en el trasplante, podría ocasionar un deshoje de la planta. Esto le generaría un estrés y podría causarle cierta enfermedad o que esté susceptible para los factores bióticos que puedan estar causando las enfermedades. Los factores bióticos, estos si se consideran infectivos, y serían los patógenos, o como estamos hablando de plantas, en este caso serían fitopatógenos, los cuales muchas veces podrían entrar en una relación con la planta. Esta relación podría ser de carácter parasítico y pues se denominarían parásitos, aunque cabe recalcar que no todos los patógenos son parásitos. De los fitopatógenos que se consideran parásitos podemos encontrar a parásitos obligados. Estos viven y se multiplican dentro de la planta hospedera, y los parásitos facultativos, los cuales viven como saprófitos la mayor parte de su vida, pero bajo algunas circunstancias pueden llegar a parasitar a la planta. También se le conocen como oportunistas, secundarios u ocasionales. Y los saprófitos facultativos, que son parásitos que la mayor parte de su vida viven de manera saprófitica. Las bacterias en su mayoría se consideran como saprófitos facultativos. Las bacterias colonizan y se multiplican en los órganos aéreos de las plantas la mayoría de las veces, pero existen algunas bacterias que podrían estar afectando también las raíces de las plantas. Normalmente, como mencionaba, afectan las partes aéreas. Esto puede ser hojas, flores, frutos o algunas yemas. Necesitan una puerta de entrada para poder penetrar esto. Un ejemplo de esto podría ser algunas aberturas, como los estomas presentes en las hojas, o algunas heridas, las cuales podrían ser pues heridas naturales o heridas inducidas. Su diseminación se clasifica como pasiva, y los flagelos o las bacterias que tienen presencia de flagelos les permiten diseminarse a unas distancias cortas.
Algunos otros factores que intervienen en la diseminación y puede ser corta o larga es el agua de riego que se utilice, la salpicadura de la lluvia, el riesgo por aspergeo, si las semillas han sido infectadas o que algunos órganos que se utilicen para la reproducción vegetativa estén infectados. Y también algunos insectos que actúan como vectores podrían ayudar a la diseminación de las bacterias. Los hongos tienen una reproducción sexual y asexual, lo cual da origen a diferentes tipos de esporas. Estas esporas tienen como función, bueno, puede ser una función reproductiva, cuando estas están actuando como un inóculo, también sirven para la diseminación y muchas veces para la supervivencia en condiciones no favorables. Algunos hongos que se consideran como parásitos obligados son en su mayoría las rollas, los mildus, sarna verrugosa de la papa, algunos carbones, pero también podemos encontrar a hongos que se encuentran como parásitos saprofíticos facultativos y estos muchas veces ocasionan podredumbre en los frutos. Se considera que los hongos son los causantes de enfermedades con mayor impacto económico y que podrían estar relacionados con el 75% de las enfermedades de los cultivos. En cuanto a los nemátodos, estos tienen una característica de poseer un estilete bucal, el cual lo podemos observar aquí en esta fotografía. Este estilete bucal les permite perforar el hospedero y extraer los nutrientes. Se encuentran normalmente en el suelo y son esencialmente acuáticos. Y ya que se presentan en el suelo, pues afectan principalmente las raíces de las plantas. Sin embargo, existen algunos nemátodos que pueden afectar o llegar a afectar la parte foliar de la planta. Para las plantas parásitas se podría decir que estas son similares a sus huéspedes, pero dependen o presentan la dependencia de obtener nutrientes y agua de la planta hospedera. Se consideran como parásitos obligados y pues algunos de estos ejemplos es la cúscuta o también conocida como pelo de ángel, que se pueden observar esta como tipo de enredadera, esta puede ser amarilla o blanca y flores y muchas veces pueden pasar desapercibidas ya que son muy similares a su hospedero. Otro de los ejemplos es la estriga y el orobache, que pues en este caso en esta caricatura podemos observar cómo la planta parásita a través de un austorio puede llegar a las células de la planta hospedera y así extraer nutrientes y agua para su desarrollo. Los virus se consideran como parásitos obligados, los cuales utilizan la energía y maquinaria de la célula hospedera para poder multiplicarse y pueden ser diseminados por vectores, insectos, ácaros, nemátodos, polen, hongos, semillas infectadas o plantas parásitas. Los principales diseminadores de los virus se considera que son los insectos. Aquí en esta imagen podemos ver a la mosquita blanca y pues cómo es que puede diseminar algunos virus es que si la planta tiene el virus, a la hora de que la mosquita blanca se alimenta de él, pues se lleva consigo el virus y después de un periodo de latencia, pues la mosquita blanca se va a convertir en un vector que después, a la hora de alimentarse de una planta sana, esta podría transmitir el virus hacia la planta sana. Ahora bien, los síntomas y signos que podemos observar en
en las plantas enfermas. Los síntomas están relacionados con el agente causal, con el hospedero y con las condiciones ambientales que se estén llevando a cabo durante la enfermedad. Y también va a depender de la etapa en que se encuentre la enfermedad, el lugar en donde se localice, si es primaria, es decir, que la enfermedad la estamos observando en el órgano invadido, o secundaria, cuando la presencia de esta enfermedad está lejos del órgano que fue infectado o invadido o que también se considera como infección primaria. Podríamos catalogar también a los síntomas como iniciales o finales, y alguno de estos ejemplos es la necrosis, que conforme la enfermedad progresa, esta es más evidente, la marchitez de las hojas, alguna pigmentación que podría ser la clorosis, o también presencia de algunas manchas de color negro o rojo. El crecimiento anormal podría ser, este crecimiento se podría presentar en forma de enanismo de la planta, o bien que la planta empiece a crecer de una forma excesiva hacia lo largo y no a lo ancho, y también que podamos observar algún tipo de malformaciones tanto en los frutos como en algunos tejidos de la planta. En cuanto a los signos, se refiere a que se necesita la visualización del agente causal sobre los tejidos infectados. Por ejemplo, cuando existe una bacteriosis, pues es muy difícil que a simple vista podamos observar a la bacteria que está causando la enfermedad, pero sí podemos visualizar algunos exudados cremosos, como es el caso de la bacteriosis en los mangos, que se puede observar tanto en las hojas como en los frutos, estas pústulas blancas cremosas. En cuanto a los hongos, cuando se está desarrollando una micosis, muchas veces se puede ver el crecimiento de la colonia fúngica sobre el tejido infectado. Como ejemplo, podemos observar esta imagen en donde observamos al hongo Emileia bastatrix, agente causal de la roya del café, sobre el envés de las hojas infectadas. Aquí podemos observar claramente estas pústulas de color naranja, las cuales son, es la presencia de el hongo o esporas del hongo. Y en cuanto a los nemátodos, podemos estar observando ciertos quistes o tumores en las raíces de las plantas. Y bueno, dentro de estas raíces se pueden observar algunos glóbulos lechosos que se encuentran dentro del tejido o dentro del quiste, y estos son algunas hembras muertas de los nemátodos. En las últimas décadas, la incidencia de enfermedades y plagas ha aumentado debido al cambio climático. Es por esto que es necesario la implementación de nuevas alternativas que nos permitan detectar a los organismos que afectan a los cultivos, además de adoptar estrategias que sean amigables con el medio ambiente para el control de plagas y enfermedades, con la finalidad de tener cultivos sustentables y de reintegrar el equilibrio biológico. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.